Buenas noches. Buenas Hola. noches. Buenas noches a todos. Un favorcito, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Claro, con Sí. gusto. Y bueno, pues hoy, bienvenidos todos. El tema de esta noche en esta cápsula de fe es acerca de las vestiduras sagradas y el mobiliario litúrgico. Esto del mobiliario litúrgico es un tema muy amplio, hay muchas cosas de qué hablar. Entonces, en esta cápsula vamos a tocar una parte de eso y va a haber después algunas cápsulas sucesivas que complementen toda esta información que tenemos. La cápsula de esta noche va a ser impartida por Emma Marmolejo. Ella es miembro del equipo de liturgia de la parroquia de la Ascensión del Señor y se echó una investigación muy buena que van ustedes a disfrutar mucho y vamos a aprender mucho esta noche de este tema. Bueno, pues bienvenida, Emma, a tus órdenes. Pues Pues buenas buenas noches. noches. Vamos a iniciar esta plática. Como decía Luis Miguel, vamos a hablar sobre las vestimentas y el mobiliario. Es tan amplio el tema que solamente vamos a tratar cosas muy esenciales en en esta primera plática. Nos vamos a dirigir sobre mobiliario y vestiduras litúrgicas. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra oración. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues bien, en esta cápsula la tenemos dividida en em, una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre las vestiduras sagradas, sobre el mobiliario litúrgico y los lienzos sagrados. Esto es los elementos que se ocupan en una celebración litúrgica, porque es tanto el material, tanto la información que solamente nos vamos a acotar a esta parte. Bien, tanto las vestiduras sagradas como el mobiliario litúrgico de los sacerdotes son parte fundamental de la tradición y ceremonias religiosas en la Iglesia Católica. Cada elemento tiene un significado y simbolismo propios que refleja la importancia y el papel que desempeñan los sacerdotes en las celebraciones. Las vestiduras y el mobiliario han sido determinados por la Iglesia a lo largo de los siglos, lapso durante el cual también han sufrido modificaciones. Aquí conviene aclarar que lo que conocemos, lo que vemos que usan los sacerdotes en la actualidad, en cada celebración, pues ha sufrido un cambio que se ha ido transformando, como todo, las cosas se usan, entran en desuso y se transforman. En el Antiguo Testamento se habla mucho de un término que se dice sayal. Se usaba el sayal. El sayal era una túnica que se empleaba, que se elaboraba de lana, de un tejido burdo. Y esto significaba que el sacerdote de ese momento tenía que ponerse esa ropa rústica que que picaba, que lastimaba, y en significado, en simbolismo de que tenía que renunciar a la comodidad. Y así se fue transformando y pues bueno, ahora en la actualidad se utilizan mucho ropaje que lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, vamos a empezar con las vestiduras sagradas.
Y vamos a ir hablando de cada una de las que que vemos que usan los sacerdotes, para que así tengamos una idea. Algo que nos llama la atención es que a veces tienen nombres raros y que nos suenan también raros porque pues no los usamos, no los manejamos. Sabemos que los sacerdotes pues usan esa palabra, pero para nosotros a veces es extraña. Bueno, en primer lugar tenemos el alba. Es una túnica blanca de manga larga y ancha que llega hasta el suelo. Puede llevar algún adorno o bordado. Puede ser de cualquier clase de tela. Aquí tenemos unos ejemplos. Siempre vamos a ir poniendo los ejemplos para que vayan viendo la información. Es larga hasta el suelo. Simboliza por su color la pureza e inocencia que debe observar el sacerdote en el santo sacrificio de la misa. Y bueno, es blanca. Eso es lo importante. Siguiente. Amito. Es un lienzo de tela blanca con dos cintas de la misma tela. Se coloca alrededor del cuello y en los hombros del sacerdote. Las cintas se cruzan por delante del pecho y se amarran a la cintura. Se usa poco, solo cuando el alba no cubre el cuello. Y también de información encontramos que en algunos casos ya está en desuso, que ya casi no la emplean los sacerdotes. Entonces, muchas de las ropas que vamos a ver también ya no se usa en la actualidad, o se usa poco, o se usa en celebraciones muy especiales. Significa esta prenda la fe, principio y fundamento de toda virtud. Es el yelmo y escudo de salvación y también el velo con el que fue cubierto el rostro de nuestro Señor, de nuestro Señor. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, la donde está el personaje, pues es más corta, la de la derecha es un poco más larga. Sotana. Es una túnica de manga larga, ¿eh? Que usan los sacerdotes diocesanos. Por lo general es negra, por lo general es negra, aunque también llegan a usar en color blanco, ya eso sobre todo en climas cálidos. Eso es muy importante porque una de las cosas que tenemos que tener atención es que el clima, tanto el clima como la región, hacen que las personas ocupen los materiales locales. Esto hace que veamos esta variedad pues de telas, y lo vamos a ir viendo también de materiales también para los utensilios, para todo lo que se va a ir usando. La sotana le ayuda al sacerdote a practicar la pobreza, la humildad en el vestuario, la obediencia a la disciplina de la iglesia y el desprecio a las cosas del mundo. Vistiendo la sotana, difícilmente se olvidará el sacerdote de su papel y su misión sagrada, o confundirá su traje y su vida con la del mundo. Esto es muy importante. Todo el ropaje que ocupan los sacerdotes lo hace olvidarse del mundo y estar en contacto con la comunidad a la que está dando servicio. Cíngulo. Esto lo hemos visto que algunos sacerdotes lo usan. Dice, es un cordón
generalmente hecho de seda o algodón. Sirve para sujetar el alba a la altura de la cintura, para evitar que ésta toque el suelo. Y bueno, hemos visto que también la estatura de los sacerdotes a veces son muy altos, a veces son bajos de estatura. Entonces, estas prendas les ayudan para poder complementar, para poder aplicar y que tenga correctamente su vestuario. Significa la pureza y la mortificación. Significa también las cuerdas con que fue atado Jesús en el huerto. Supongo que muchos de ustedes pues habrán visto a los sacerdotes que ocupan este elemento en su vestuario. Dice, estola. Es una banda de tela que el sacerdote se coloca al cuello sobre el alba y con los extremos colgados al frente. La estola siempre debe ser usado por el sacerdote al oficiar la Santa Misa o al impartir cualquier sacramento, ya que es el símbolo de la investidura de Cristo y el poder que el sacerdote tiene en la tierra. Como les decía anteriormente, las estolas están hechos, bueno, de tela, de diferente tela, y y también en los lugares donde no se tienen elementos de tanta riqueza, son sencillos, sencillos ocupando el material local e inclusive me ha tocado ver que, por ejemplo, en la provincia sobre todo, en algunos lugares, las estolas las bordan con elementos que también, pues, de hilo sencillo y con motivos que a veces son locales, tienen algunos elementos de la naturaleza, sin desviar la información que deben llevar, pero también con elementos que son propios de los lugares locales. Bueno, siempre hemos visto las estolas que se colocan los sacerdotes. Bueno, la casulla. Hemos visto siempre el sacerdote sale con una casulla, con esta capa. Dice, la casulla es la vestidura sacerdotal que se pone por encima del alba. Puede ser de cualquier material, llevar adornos o no, y se usa en los colores litúrgicos según el tiempo. Nos hemos tocado que al revisar, cuando estamos viendo el misal, se informa de qué color va a ir vestido el padre: rojo, verde, blanco. Estos son los colores que se usan normalmente. Es el verde, el rojo, el blanco, el púrpura y a veces el rosa, que se usa en muy pocas ocasiones. Esto lo vemos pues en los textos que vamos leyendo en los misales. Simboliza el yugo de Cristo y representa la caridad y el servicio del sacerdote hacia la comunidad. Es el vestido de púrpura con que fue cubierto Jesús por los soldados en el pretorio. Humeral, como ustedes ven, pues las palabras no nos son familiares pues bueno, las vemos porque las usan los sacerdotes, pero sí nos cuesta trabajo, si alguien nos dijera un numeral, pues solamente quien los está manejando, quien las guarda, quien sabe de qué se trata, pero la gente, el pueblo en general, pues cuesta trabajo reconocer qué son. El humeral es un lienzo de forma rectangular con el cual el sacerdote se cubre los hombros
y en cuyos extremos envuelve ambas manos para tomar la custodia o el copón. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en en la hora santa, cuando el padre da una bendición, o alguna ceremonia también importante en donde el obispo hace alguna celebración y el humeral se lo colocan, alguien se lo colocan y con él tapa sus manos y envuelve sus manos y toma la custodia que tiene que levantar hacia el pueblo, hacia la gente. Este elemento también es usado por los acólitos, uno para llevar la mitra y otro para el báculo del obispo. Como son estos elementos importantes, no deben ser tocados, no deben ser ensuciados, ¿no? Entonces, por eso es que se usan estas telas. Bonete. Junto con el solideo, la mitra y la capucha de los hábitos religiosos, el bonete es uno de los sombreros eclesiásticos para usar dentro o fuera de la liturgia. El bonete surgió en el siglo X, cuando el amito dejó de ser usado en la cabeza y se redujo a cubrir los hombros. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de bonetes. Nosotros nos hemos dado cuenta que el padre Mario usa bonete. El color del bonete depende de la jerarquía de quien lo usa. Negro para los seminaristas, diáconos y sacerdotes. Violeta para los obispos. Rojo de cera moiré para los cardenales. Blanco para el papa, aunque en desuso desde hace siglos. Son pocos los sacerdotes que lo usan, pero bueno, ahí está como un elemento. Estos fueron algunos de los elementos de las vestiduras que seleccionamos para presentarlos. Hay muchísimos más, pero estos son los que siempre vemos en las celebraciones litúrgicas y que vemos que usa el sacerdote. Bien, ahora pasamos al mobiliario litúrgico. Este también solamente vamos a hablar de los que se usan en el altar, de los que usa el sacerdote. Y vamos a empezar con el cáliz. El cáliz es un vaso sagrado que se coloca en el altar. Sirve para consagrar el vino durante la misa. Su manufactura es principalmente de oro o cualquier otro metal, aunque también se emplean otro tipo de materiales como madera o barro. Esto es lo que les decía, en algunas comunidades, cuando no se tienen los medios económicos para conseguir, pues se hacen de material más sencillo, como es la arcilla, como es el barro o como es la madera. Y también se decoran, pueden ser decorados profusamente o sencillos. Aquí lo aclaramos, dice, su ornamentación puede ser profusa o por el contrario, sencilla. Aquí tenemos algunos ejemplos, los dos de arriba son de metal, pues bueno, decorados, algunos llevan piedras preciosas. El de abajo a la izquierda es de madera, también es muy bello, es de madera y está tallado. Y el de abajo a la derecha es de cerámica. También es algo muy, muy bonito. A mí me ha tocado ver estos cáliz de madera y son bellos.
Patena. Es un plato circular y ligeramente cóncavo que sirve para colocar la hostia durante la celebración eucarística. Se elabora con diferentes materiales como oro u otros metales, madera y cerámica principalmente. Bueno, los dos de arriba que tenemos como ejemplo son elaborados en metal, inclusive el de la derecha de arriba, pues vean que tiene mango. El de abajo a la izquierda es de madera y el de abajo a la derecha es de cerámica. Vean qué bello también está. Copón. Es un vaso sagrado con tapa en el que se guardan las hostias consagradas, que a su vez se guarda en el sagrario. Se elabora también con diferentes materiales como oro u otros metales, madera y cerámica principalmente. Y volvemos a lo mismo. Los dos de arriba, pues bueno, son metálicos elaborados con metal. El de abajo a la izquierda es madera y el de abajo a la derecha es cerámica. No por ser de materiales diferentes dejan de ser bellos y elaborados con todo el cuidado que requieren para lo que son usados. Bien, la custodia. Lo hemos visto sobre todo en los jueves, en la hora santa, que el sacerdote lo ocupa, lo usa, y aquí pusimos un ejemplo con todos los elementos, los nombres de los elementos que tiene, y es un ornamento litúrgico en el que se coloca la sagrada forma para que los fieles la adoren o para la bendición con el Santísimo. Por lo general es de grandes dimensiones y muy ornamentada. Puede ser de oro u otro metal. Consta de tres partes: ostensorio, que es la parte superior, y aquí vemos en el ejemplo que está, que los elementos que componen a esta parte es el remate o colofón, rayos, viril o luneta, enmangue y enmangue. Ajá. El viril o la luneta es este espacio redondo circular que se abre y en donde se coloca la santa forma. Y luego viene el ástil o el pedestal y el pie. Y bueno, aquí está el ejemplo. Algunos son muy, bueno, todos son muy ricamente elaborados. Otros elementos que también usa el sacerdote en las celebraciones, pues son las vinajeras. Estos recipientes sirven para contener el agua y el vino. Deben tener tapa para protección de estos líquidos. Se elaboran también con cualquier material, aunque suelen ser de cristal casi siempre. Aquí tenemos en los ejemplos, los de arriba, volvemos a lo mismo, son de cristal. En este caso no son de metal por lo delicado que es el vino, entonces no podría contenerse el vino en estos recipientes. Son de vidrio los de arriba, el de abajo a la izquierda es de madera y el de abajo a la derecha es de cerámica. Su tamaño puede variar
Su tamaño puede variar, algunos son pequeños, otros son medianos, ajá. No, no son grandes. Bueno, y por último tenemos los lienzos sagrados, que también vemos que los sacerdotes emplean y los ministros que los ayudan. Pues bueno, básicamente tenemos purificadores, palia, corporal y manutergio. Volvemos a los mismos, algunos tienen nombres un poco extraños para nosotros, pero bueno, vamos a ir explicando. El corporal dice, es un lienzo de tela que se extiende en el altar y sobre el que se coloca el cáliz y la patena. Este lienzo recibe pues las miguitas, los pequeñas, si la hostia se desmorona, ahí para que caiga ahí, porque no debe caer en otro lugar. Para eso sirve este corporal, que después se dobla y se coloca de una manera especial. Oh, no lo estoy haciendo por... Purificador. El purificador es el lienzo de tela de lino que sirve para secar y purificar el cáliz después de la comunión. Siempre vemos que lo coloca el sacerdote tapando el cáliz. Manutergio. Es la tela que sirve para que el sacerdote se seque las manos después del ofertorio. Siempre hemos visto que el ministro le coloca agua en sus manos y el sacerdote se seca, coloca este lienzo en el brazo del ministro. Este lienzo se llama maniturgio. Palia es la cubierta con la que se cubre el cáliz. Y bueno, estos son los elementos que se usan en el altar para las celebraciones la, de la Santa Misa en una liturgia. Y pues bueno, con esto terminamos estos elementos. Son pocos, son los elementos esenciales que vemos que usan los sacerdotes, pero hay muchísimos más, los libros, los muebles, otro tipo de mobiliarios como son el ambón, donde se sienta el altar mismo, y que vamos a ir viendo poco a poco, pero estos son los elementos esenciales que usa el sacerdote en el momento de la celebración litúrgica. Pues espero que haya sido claro, algunos con nombres extraños para nosotros, pero bueno, así son. Yo creo que lo que más trabajo nos costó en esta investigación fueron los nombres, ¿no? El manutergio, la palia, dices, ¿qué es eso? Pero bueno, ya finalmente las identificas por el uso, las ve uno Sí. todos los días en la misa, pues ahí es donde se ve, ¿verdad? Oiga, no sé si es conveniente que llegue una pequeña aportación en las cosas que tienen, bueno, también otro nombre. Por ejemplo, el humeral también se le llama paño de hombros, el Ujú, humeral. ujú. Mira, El humeral, ya, por lo regular aquí en la parroquia no le decimos que sea el humeral, sino le decimos el paño de hombros, que como El debe paño, ajá, ser sí. repito, se Sí, pues lo coloca, que decía, sí, este, los nombres van cambiando, la las van formas cambiando, también sí, entran en desuso, ajá. sí, sí, por eso, sí. Y hay elementos que ya no se usan, Ujú. hay elementos que ya no funcionan, Ahorita que todos los que entran tú en me desuso y pues bueno, ya ya no. no los usan los sacerdotes. Y ahorita todos los que dijiste, todos aquí en la parroquia todavía se usan. Sí, ¿Mm? O sea, sí, sí. sí, sí. Además, una de las cosas que vimos es que, según lo que leímos, el bonete está prácticamente en desuso.
O sea, se explica de que desde que pasó de moda, pues, que ahí donde se usa el sombrero, porque antes era muy común usar sombrero, pues el clero también usaba sus tipos de sombrero. Cayó en desuso el sombrero y también los bonetes. Pero podemos ver en nuestra parroquia, por ejemplo, que el padre Mario usa su bonete. Sí. Su bonete, le gusta conservar esas tradiciones. Y qué bueno que lo haga. Padre Juan Bueno, Luis, cuando salimos a la calle al Via Crucis. sí, sí. Bueno, pues, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues, Yo quisiera nos preguntar. despedimos. Esta vez la No, cápsula fue un espérate, poquito más espérate breve. tantito. Sí, un fuerte abrazo a todos. Esperanza, Emma, Susi, Lidia, Irma, Eduardo, todos, Irma, Rocío, Jesús. Emma, Villalobos, Ana, Jesús, Lupita, Sí. pues todos los que nos acompañan siempre. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en nuestra siguiente cápsula de fe. Sí, muchísimas gracias. Que estén bien. Buenas noches a Buenas todos. noches. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias, Adiós. Luis Miguel. Al contrario, buenas noches, bye bye. Ay. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Emma. Hasta luego. Buenas noches. Video.